Bienvenidos y bienvenidas a la clase de castellano. Soy el profesor Jaumer y hoy vamos a hablar de los componentes del texto. Para empezar, tenemos que aclarar que un texto es cualquier construcción lingüística o cualquier construcción humana que podamos interpretar, que podamos encontrarle sentido o significado más bien, y que podamos analizar a través de nuestras facultades comunicativas como seres humanos que somos. En ese sentido, ¿qué quiero decir? De manera práctica, cualquier cosa podría ser un texto. ¿Por qué? Por ejemplo, una fotografía podría ser un texto porque una fotografía yo puedo mirar, analizar una época, analizar la vestimenta de las personas, analizar la situación en la que se encuentran y puedo construir otro texto en mi mente a partir de esa fotografía. En ese sentido, muchas cosas que nosotros miramos cotidianamente sería un texto. Por ejemplo, una prenda de vestir tiene mucho significado para nosotros y podría considerarse un texto. Una de las calles de nuestra ciudad puede llenarnos de recuerdos y tendría entonces también maneras de interpretarla y vendría a ser un texto. Es decir, las facultades comunicativas del ser humano nos permiten darle sentido y significado a muchas cosas. En ese sentido, todo lo que nosotros podamos darle una interpretación podría ser un texto. Sin embargo, para este caso vamos a tomar la definición de texto como un texto escrito, aquel que está hecho de palabras, oraciones, párrafos. Vamos a decir que un texto escrito es aquel que está construido a través de todos los símbolos lingüísticos que conocemos. Las letras forman sílabas, las sílabas palabras, las palabras oraciones y las oraciones párrafos. Vamos a analizar ese texto, que en este caso sería el texto escrito. Cuando una persona escribe un texto, ese texto debe tener tres componentes. Primer componente, componente sintáctico. El componente sintáctico es el que hace que el texto esté bien organizado, que el texto cumpla con ciertos parámetros que deben tener todos los textos para que quienes lo leamos podamos entenderlo. Entonces, lo sintáctico es el orden, que lo que se diga esté ordenado, que las oraciones estén ordenadas, que las palabras estén ordenadas y se estén utilizando como deben utilizarse. Por ejemplo, una palabra debe estar cumpliendo una función y debe estar en un lugar específico. Yo no puedo decir mesa la, tiene que decir la mesa. Tampoco puedo decir el mesa. No, es la mesa, ¿correcto? Es un ejemplo muy sencillo, pero cuando escribimos textos, generalmente los textos vienen a veces con nuestros errores y esos errores pueden hacer que cambie el significado de lo que queremos decir. ¿Cómo identificamos el componente sintáctico en un texto? Por ejemplo, cuando nos preguntan ¿qué sucedió primero? ¿La señora regresó a su casa o la señora sufrió un accidente? Entonces, si leímos el texto, nosotros tenemos la respuesta y en nuestra mente tenemos que organizar los hechos, organizar, orden. Y vamos a decir cuál de las dos ocurrió primero. Por lo tanto, allí estaríamos atendiendo al componente sintáctico. Componente número 2, el componente semántico. Este componente simplemente hace referencia al significado de las palabras, de las oraciones, de los párrafos o de un texto completo. Estamos hablando de un cuento completo, de una novela escrita completa, de un poema, etc. El significado es lo semántico. Por lo tanto, cuando nos preguntan sobre lo que dice un texto, nos están preguntando sobre el componente semántico. También cuando nos dicen qué significa esta palabra en esta oración, están hablando de significado. Por lo tanto, sería componente
semántico. Y por último tenemos el componente pragmático. ¿Qué quiere decir esto? Realmente lo pragmático se refiere en este caso de los textos escritos a la intención que tiene el escritor o la persona que escribió el texto. Ejemplo, un periodista que escribe una noticia tiene por intención generalmente informar. Informar lo que sucedió en un lugar, quién lo hizo, cómo ocurrió, dónde sucedió, etc. Por lo tanto, el componente pragmático o la intención de ese periodista es informar. Otro ejemplo, un joven estudiante que presenta una exposición frente a sus compañeros. En ese caso, la intención del estudiante es la de exponer una información, dar a conocer, exponer una información que ya está dada, que ya está confirmada en un libro, en una enciclopedia, en internet, etc. Otro ejemplo es un chiste. El chiste tiene naturalmente la intención de divertir. Otro ejemplo de componente pragmático sería cuando un político está en campaña y da sus grandes discursos a las personas, lo que quiere es persuadir, convencer a esas personas de que él tiene la razón y de que él es la mejor opción para que usted le entregue su voto. Muy bien, y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve esto, profe Haumer? Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Pues esto sirve para que los estudiantes puedan resolver preguntas de selección múltiple. En este caso, preguntas como las de las pruebas saber o más conocido como el ICFES. Si los estudiantes analizan una pregunta e identifican en esa pregunta si lo que les están preguntando pertenece al componente sintáctico, al componente semántico o al componente pragmático, es muy probable que desarrollen una competencia que les facilite llegar a la respuesta correcta. Y por último, el componente pragmático. ¿Cuál es la intención del texto o de la persona que escribió el texto? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiere? Divertirnos, entretenernos, persuadirnos, informarnos, hacernos reflexionar. ¿Cuál es la intención? Cada una de las preguntas de las pruebas saber está enfocada en uno de estos tres componentes. Por lo tanto, si el estudiante desarrolla esa habilidad de identificar a qué componente pertenece cada pregunta, va a entender qué es lo que le están preguntando y es probable que se acerque a la respuesta correcta. Recomendaciones para resolver una pregunta de selección múltiple.
Muy bien, eso es todo lo que quería contarles hoy. Nos vemos en la próxima clase.